Quetzalcóatl, ¿Dios serpiente emplumada? No, estás en un error, y aquí te vamos a contar por qué. Comencemos por la etimología. Quetzalcóatl se compone de dos vocablos, Quetzali, que significa lo más precioso, y Coatl, serpiente. Por lo tanto, completo diría serpiente preciosa. Entonces, ¿por qué le sigues diciendo serpiente emplumada si no aparece la palabra pluma? Segundo, en aquel entonces, los ibéricos, al no entender nuestra forma de pensar, categorizaron a todas nuestras fuerzas naturales como deidades o dioses, esto debido a la influencia que ellos ya tenían previamente por las culturas griegas y romanas. Sin embargo, Quetzalcóatl atiende a un concepto más universal, el concepto de que la vida existe. No es un dios ni una deidad, pues no se le rinde culto, más bien se entiende el concepto de que no importa en qué galaxia nos encontremos, la vida va a existir. Quetzalcóatl o Kukulcán para los maya estaba representado como una serpiente que trotaba a diferentes cosmos, fertilizando a aquellos